Vamos a comenzar dándole paso, porque lo tenemos por videoconferencia, a uno de los grandes personajes del Camino, tanto a nivel de asociaciones de amigos del Camino, pero sobre todo como investigador jacobeo. Es de esos pioneros históricos que comenzaron a investigar en los años 70, 80 y que lo siguen haciendo actualmente con un nivel de calidad excepcional. Le damos paso a Klaus Herbers, que creo que lo tenemos ahí. Sí, está por ahí Klaus Herbers, sí. Hola Klaus, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Representando lo voy a decir, me voy a atrever a decirlo. Klaus Herbers es ya no voy a leer su biografía para avanzar, catedrático de Historia Medieval y es presidente de la Deutsche St. Jakob Gesellschaft, que es más o menos viene a ser eso, Asociación de Amigos del Camino. Klaus, cuando quieras, de Asociación de Amigos del Camino Alemana. Hola, buenas tardes a todos y lo siento que no puedo participar en persona, in corpore, en este congreso de las asociaciones importantes, pero espero que me entienden. Sí, perfecto. ¿Acústicamente está bien? Perfecto. Sí, ok. Bueno, entre las asociaciones jacobeas del mundo, la Deutsche St. Jakobus Gesellschaft es una de las más viejas. Fundada el 14 de febrero en 1987, la sociedad tiene actualmente más o menos 2.500 miembros y es la asociación en Alemania que no tiene enfoque local, sino nacional. Según los estatutos, tiene 4 campos de acción. Aquí tienen la página web y la emblema Peregrinatio ad limina Beati Jacobi. Y los 4 cosas serían peregrinar y ayuda a los peregrinos como tarea más importante. Segundo, gestionar los caminos y los bienes culturales, formación de hospitaleras y otras personas importantes. Tercero, investigar y promulgar los conocimientos sobre el culto jacobeo y las peregrinaciones, sobre todo en Alemania. Y 4, colaborar con otras asociaciones jacobeas en Alemania y al extranjero. La Fundación Jacobea hice un vídeo para presentar nuestra sociedad y yo introduzco solamente el enlace en la web. Si alguno quiere saber más sobre ello, hay un vídeo en la Fundación Jacobea bastante reciente que explica un poco más lo que quiere la Deutsche St. Jakobus Gesellschaft. Con las 4 tareas, nuestra sociedad tiene un ímpetu nacional y al mismo tiempo general. No existen muchas asociaciones que tienen el enfoque de investigación. Así, con nuestra serie científica, Jakobus Studien, 24 volúmenes, tienen siempre sus resúmenes en castellano de los artículos publicados. Aquí ven el último volumen de esta serie, Jakobus Studien. En total son 24. Creo que tenemos una posición especial también dentro del mundo de las diferentes confraternidades y asociaciones. Con este plan de trabajo, digamos, tenemos bastante éxito. Organizamos la mayor parte de la distribución de las credenciales en Alemania. Nos reunimos cada año en varias zonas de Alemania y también en países vecinos. A veces organizamos también viajes de peregrinación y de estudio al mismo tiempo, como el año pasado desde Aquisgrán a Saint-Denis en la Niederstraße de Hermann König von Wach. En este contexto era posible también fortalecer nuestras relaciones con una de las asociaciones belgas. Pero en este congreso no quisiera presentar solamente los éxitos de nuestra organización,
porque hay evoluciones en el mundo de la peregrinación y de las asociaciones que nos dicen que el futuro de estas asociaciones se debe discutir seriamente. Lo digo porque lo puedo observar personalmente ya desde la fundación de nuestra asociación en 1987. Por eso quisiera desarrollar brevemente 4 puntos que podemos discutir después con los miembros aquí presentes de las otras asociaciones. Es la edad de los miembros, el individualismo de los peregrinos y la variedad de las motivaciones, la religiosidad, el papel de la Iglesia y de la peregrinación, y la competencia o simbiosis entre peregrinación y movimiento turístico. Primero, actualmente tenemos en nuestra sociedad sobre todo miembros que tienen la edad de más de 60. Y eso no depende solamente de nuestras actividades de ganar miembros más jóvenes. Los tenemos, pero son relativamente pocos y, sobre todo, participan menos frecuentemente en nuestras actividades. Así, entre mis obligaciones actuales de presidente, las cartas de pésame necesitan más tiempo que las cartas de bienvenido. Segundo, es en estrecha relación con estas tendencias el hecho de que los peregrinos actuales persiguen mucho más una forma de individualismo. Se ponen en contacto con nosotros para obtener las credenciales, nos dan también muchas veces una subvención, se inscriben también como miembros, pero muchas veces solamente por un cierto tiempo. La peregrinación sería para ellos un tema de transición, un tema de tránsito, un tema entre otros. Además, las motivaciones de los peregrinos no coinciden siempre con nuestras ideas. ¿Cómo integrar formalmente en nuestros estatutos, por ejemplo, el deportismo, la cultura, la amistad y muchas más motivaciones de esos peregrinos? Tercero, por esta razón, el papel religioso y eclesiástico que tenía tanta importancia en los albores de nuestra asociación se transforma también. Muchos peregrinos no empiezan el camino con una motivación religiosa, bien que encuentran a veces momentos religiosos y espirituales durante su viaje, durante su camino a Compostela. La Iglesia Católica en Alemania ha reconocido muy tarde todas las posibilidades de acompañar directamente a los peregrinos. Hay diferentes acciones importantes, como por ejemplo la acogida cristiana alemana en Compostela de la Deutsche Bischofskonferenz. La Iglesia protestante, ella, descubre también los potenciales de peregrinar, olvidando un poco las reservas de Lutero. Estas acciones, por tanto, recogen muchas veces solamente los caminos jacobeos en Alemania. La tumba del apóstol no desempeña un papel central en el protestantismo. Y 4, después de la pandemia, el movimiento es una cosa que mucha gente quiere. Moverse de un lugar a otro lugar porque eso no era posible durante 2 años y medio. Además, la peregrinación a pie, bicicleta o caballo parece ideal para empezar un turismo ecológico. La promoción turística muchas veces no necesita asociaciones, quizás solamente para dar los trayectos y algunas informaciones suplementarias sobre los monumentos en el camino. Nos encontramos entonces en el punto de cambiarnos de asociaciones a pequeñas empresas turísticas. Esas son solamente algunas observaciones a discutir.
pero no quiero dejar la mesa redonda aquí sin algunas propuestas para dar una cierta visión del futuro. La primera propuesta sería la flexibilidad. Eso lo entiendo básicamente en dos direcciones. La flexibilidad de integrar nuevas motivaciones, nuevas iniciativas en nuestra comunidad. Pero sería también la flexibilidad de integrar socios a tiempo, por un cierto tiempo entre nosotros. Así adelantamos a asociaciones más abiertas que tienen, por tanto, la obligación de guardar el espíritu de la peregrinación, un espíritu que era también en la Edad Media más variado y abierto que no lo pensamos hoy. Segundo, tenemos que intensificar la cooperación entre las asociaciones. La cooperación no quiere decir una integración administrativa, pero según mí sería sobre todo una cooperación en varias acciones: hospedaje, marcar caminos, concursos, etc. Y ya hay muchos ejemplos que esta cooperación funciona. Creo que todavía hay más posibilidades. En este contexto tenemos que pensar, tercero, en ofertas precisas. Ya he mencionado los hospitaleros en los albergues diferentes. Hay muchos extranjeros como hospitalero en el Camino Francés de España, pero ¿cuántos hospitaleros de España van, por ejemplo, en los caminos de Francia, de Italia, de Alemania o otros países? O otro ejemplo, si los peregrinos pasan en las ciudades del Camino Francés en España, no encuentran siempre de las guías locales una información precisa respecto a la relación de los edificios y edificios respecto a la peregrinación y el movimiento de los peregrinos. Klaus, en este contexto, mira, Klaus, en este contexto, las asociaciones podrían desempeñar un papel importante, creo yo. Además, si la investigación de estos lugares se hace de una forma más intensiva. Klaus, mira, un minuto o dos como mucho, ¿vale? No te he dicho que teníamos 10 minutos solo, que vamos muy mal de horario. Perdona, disculpa. ¿Qué? Yo no he entendido ahora. ¿Qué? ¿Qué? Yo no. Klaus, mira, es que vamos muy mal de tiempo, disculpa, no te lo dije, eran sobre 10 Sí, minutos. son dos líneas más. Vale, perfecto. Y acabó. Gracias. Ya. Por ejemplo, tenemos buenos resultados con este en el Eichsfeld y con las insignias Peregrinorum. Y el cuarto punto sería, son propuestas concretas, pero en los tiempos de la red, muy pronto la credencial de peregrino, las guías y muchas otras cosas se recogen de los mismos peregrinos en la red. ¿Hasta qué punto nos abrimos a este mundo virtual? ¿Sería el futuro el mundo de las asociaciones virtuales? Y la base económica de las asociaciones, ¿cómo lo organizamos? Vamos quizás a entrar en el futuro en una competencia de las asociaciones para ganar followers. Yo confieso que esto no es mi mundo, pero ya hay otros que ya utilizan el camino en este sentido. De todos modos, tenemos que decir en qué medida y cómo queremos transformarnos en asociaciones virtuales. Y nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Klaus. Continuamos a toda velocidad. Es el turno, vamos... ¿Qué? Sí, mira, Klaus, me dice... No, bueno, habrá que decirlo por ahí, ¿no?
Klaus, mira, disculpa, pero te tenemos que desconectar. No es que te queramos mal, que te queremos mucho. Vale, entonces... Tenemos un problema de... Vale, venga, un abrazo. Buenas discusiones, y si hay propuestas que importan para mí, me los comuniquen, por favor. Vale, Klaus, mil gracias. Vale, adiós a todos. Bueno, entonces continuamos, es el turno de Ildefonso, ya lo habéis visto antes, entonces ya ni lo presento, venga. Bueno, pues yo un poco voy a seguir incidiendo en lo que ya había comentado en mi anterior exposición. Primero, analizando un poco la intervención de... 10 minutos, ¿eh? Sí, no, van a ser menos. La intervención de Klaus. El problema que hay a nivel asociativo no es exclusivo de las asociaciones de peregrinos, es general. Yo en mi vida he tenido 3 grandes desempeños profesionales donde había un movimiento asociativo alrededor. Con los emigrantes, donde el problema era exactamente lo mismo, las nuevas generaciones de emigrantes no se están integrando en las comunidades españolas en el exterior, ni gallegas. En el ámbito de la discapacidad, con los familiares de personas con discapacidad pasa lo mismo. Cada vez son mayores, cada vez con más problemas, y no estamos viendo que las nuevas generaciones, pese a compartir el mismo problema que sus mayores, se estén articulando de la misma forma. Con lo cual, esto es un proceso, y yo creo que es un proceso cultural y de evolución de nuestra civilización que tampoco tenemos muy claro hacia dónde nos lleva. A mí me parece peligroso, porque cuando la sociedad civil deja de tener una voz clara y deja de tener canales de participación y, sobre todo, deja de autoorganizarse, pues las cosas no suelen ir mejor en las sociedades. A nivel de administración pública, bueno, la administración pública tiene 2 grandes formas de relacionarse con las asociaciones y con la sociedad civil. La primera es intentar controlarla. Es decir, a través de tu aportación pública, a través de tal, pues intentas que las asociaciones, que la sociedad civil compren y vendan al mismo tiempo tus grandes políticas públicas. Y la otra forma es la de entrar en diálogo crítico con las asociaciones. Yo tengo la obligación como administración de apoyar a la sociedad civil, pero al mismo tiempo lo que hago es aprovecharme de la capacidad propia que tiene la sociedad civil para generar proyectos e ideas. Y por lo tanto admito que la sociedad civil se siente conmigo de igual a igual, me plantee sus temas, ejerza una crítica lógica, yo también la puedo ejercer y podemos llegar a un consenso. En eso, por lo menos, es en lo que estamos y en lo que llevamos en la Administración Pública de Galicia desde hace 30 años con relación con las asociaciones de amigos del camino. A nosotros nos preocupa mucho, porque lo estamos viendo, asociaciones que ya están dejando, que ya hace años que han dejado de funcionar, y es así, es decir, tenemos 450 asociaciones a nivel global, pero muchas de ellas ya no tienen un trabajo efectivo, con lo cual a lo mejor la primera tarea que debemos de emprender es hacer un cribado real y efectivo de la situación en la que estamos en estos momentos a nivel asociativo. Yo confío poco, os digo la verdad, por la experiencia que tengo, en que seamos capaces de generar otra vez una revitalización del movimiento asociativo tal como lo conocemos de forma clásica, es decir, a través de la asociación de personas que voluntariamente van a dedicar un tiempo de su vida a contribuir al beneficio de los demás, porque por desgracia estamos viendo, sobre todo en las nuevas generaciones, que no es un concepto que esté casando con su forma de entender y de afrontar el mundo y el futuro. Habrá que ver qué consecuencias trae y también cómo somos capaces de autocorregirnos, pero el momento es crítico. Es decir, aquí vemos la edad que tenemos todos los que estamos aquí, pues yo creo que ya todos somos talluditos, y por lo tanto aquí hay un escenario a 20 o 30 años que va a resultar dramático, porque es que no vemos, y yo no lo veo por lo menos, una capacidad real y efectiva de regeneración de las asociaciones, con lo cual, por desgracia, con un trabajo efectivo que se está desarrollando, además mejorando sustancialmente las cosas, y además cuando se está estableciendo un diálogo claro entre administración y asociaciones, pues lo que vemos es que el futuro, por desgracia, se va a imponer la biología a la ideología y a la creencia, que es que al final pues el tiempo nos va a colocar en el espacio asociativo, pues por desgracia, con muy poquitas asociaciones y con poca capacidad de trabajar. Eso es gran parte del debate que tenemos que establecer. Nosotros estamos intentando, sobre todo, concienciar a los jóvenes y niños de la importancia del hecho jacobeo para ver si empezamos a captar futuros dirigentes y a captar futuras personas interesadas en mantener
en promocionar y en seguir proyectando y en seguir defendiendo la peregrinación y el hecho jacobeo. En eso estamos, es un trabajo conjunto, vosotros y nosotros lo tenemos clarísimo, el problema son los otros miles que están fuera de esta sala y que no lo ven tan claro como nosotros. Entonces, ahí tenemos que pensar de qué manera podemos llegar a ellos. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Gracias, Ildefonso. Continuamos según el programa establecido. Es el turno de Stephen Leach, presidente de American Pilgrims. Es el Stephens... podéis aplaudir si queréis. No sé si Ildefonso, Stephen... Bueno, Stephen es pastor jubilado que ha servido a varias congregaciones de la Iglesia Presbiteriana Norteamericana. Su primer camino fue en 2008 en Saint-Jean-Pied-de-Port, a Pamplona, durante una visita a su hija que por aquellos años estaba viviendo en Madrid. En los años siguientes, él y su mujer caminaron varias etapas del Camino francés. Desde entonces, Stephen ha realizado los caminos francés, norte, Vía de la Plata, camino mozárabe, portugués y vía francígena. Ha sido voluntario en el albergue de Ribadiso, que sabéis que está en el camino francés, en Arzúa, y lleva 6 años en la Junta Directiva de American Pilgrims y este es su segundo año como presidente de esta entidad. El tema que va a tratar es fomentar la tradición perdurable del camino. Stephen. Thank you for your introduction, and thank you for the invitation to be here. The American Pilgrims on the Camino is a nonprofit organization in the United States. It was begun in 2002. I was planning on 6, but thank you. And we're led by a board of directors of 11 members who serve for a maximum of 2 3-year terms. Our mission is to foster the enduring tradition of the Camino by aiding its infrastructure, by gathering pilgrims together, and by providing information to new and continuing potential pilgrims. Our vision is that each decision that we make, we try to align those decisions with our values, which are community, service, gratitude, and simplicity. And our vision is to inspire all who seek the spirit of the Camino to connect with the global community of pilgrims. And as I'll mention in just a minute, sometimes the vision and the mission can be in tension with one another. We fulfill one leg of our mission, gathering pilgrims together, in several ways. I came here directly from our annual gathering of pilgrims. This is a yearly, I call it Woodstock for Peregrinos. We've had several folks who are here have joined us, and we've had several folks from associations here in Spain, and hope we'll have more. We have lectures, we have workshops, we have walks, we have a replication of the Cruz de Ferro. One of our members makes a replica of the Cruz de Ferro, and we walk and lay stones at it, which are going to be delivered tomorrow by Juan Carlos to the real Cruz de Ferro. We have workshops for first-time pilgrims. We have entertainment. We have dancing. It's a wonderful time, and I hope that some of you will be able to join us at some point. Another way that we gather pilgrims together is through our chapters. This says 58. We initiated a new chapter at our gathering last week. These are scattered throughout the United States. They average between 16 and 50 persons per event. They usually have a monthly event. It could be a hike, a tertulia, some kind of a seminar, perhaps at a sporting goods store to learn about equipment. They sponsor mentors for one another. They give lessons for first-time Caminos. It's a wonderful way for people to connect when they get back from the Camino, to keep that Camino experience going, because after a while, your friends and your family don't want to hear any more about it, but fellow peregrinos love to hear Camino stories, so that's an opportunity to do that. Here's just some pictures of local meetings of our chapters.
We train hospitaleros. We've trained more than 700 hospitaleros using the program that's put together by the association here, and our lead trainer, Daniel Decay, comes over here to meet with the association and the hospitalero trainers every year. More than 450 have served in albergues since 2004. We also have a welcome service at the albergue in Ribadizo. We began this in 2015 at the invitation of the government of Galicia. The albergue is open all year, but American pilgrims serve in pairs for a quincena from mid-May to mid-October. We're not hospitaleros. We do some light cleaning, but our main job is to make pilgrims feel welcome as they cross over that bridge and enter into Ribadizo. And here's a hard-working volunteer. We have a program of grants. These grants are given to organizations like yours, nonprofit organizations, for profits to support the infrastructure in Spain, Portugal, and France. Since 2023, we've donated $650,000 to more than 140 projects. This two weeks ago, we made our 2023 grants to 19 associations and albergues in Spain and in Portugal, and gave over $90,000 to improve albergues, improve signage, and we gave a grant to the association as well to help albergues along the way. Our other part of our mission is to provide information to pilgrims who are past and future. We have a quarterly online magazine called La Concha, where members can write their reflections. We have a 400-word maximum. We have book reviews, we have advice, we have poetry, we have art. It's a way for pilgrims to express themselves. We have a Facebook community of 37,000 members, and we also have a very robust website. Our goals for this year are to increase our connections with our fellow international associations. In just a few weeks, 27 of our members are going to go to Estella and spend 10 days with members of the Estella Association learning more about Navarra, walking portions of the Camino. And we're hoping, we know some other associations are interested in that, and this is kind of our pilot project that Maxi's running, and we hope that we'll be able to do this with other associations along the Camino in future years. We are also trying to increase our diversity. Ildefonso mentioned the age issue. We're hiring an intern to help us strengthen our social media presence. We are trying to connect with various communities, schools, organizations of minority racial ethnic groups so that we can expand our demographics and get chapters to identify similar interests in their area so they can do activities together and talk about learn about the Camino. And also we're trying to retain our membership. Members join a year at a time for $50 a year. The average membership is 3 years. What usually happens is people come back from the Camino, they're excited, and after 3 years, the enthusiasm kind of wanes. We're trying to, one of the things we're trying to do is when people come back, they really do want to volunteer. They want to give back to the Camino, and we're looking for more ways that people can do that. And if some of your organizations have opportunities where that might happen, we would really be interested in pairing up so that people can give back in addition to being hospitaleros or volunteers. We are also, this whole idea of trying to retain our membership sometimes and expand our membership, sometimes that's kind of in tension with the enduring tradition of the Camino, because especially when you're coming from America, the expense and the time is great. And we're trying to find ways to minimize that or help people find ways that folks who are in a position in life when they can't take a month and help them take a shorter period of time. And we also issue credentials. We issued 7,000 credentials last year, and we're trying to they're free, they're personalized, but we're trying to help people who receive those credentials
know more about the traditions of the Camino, follow up once they get back from the Camino with information about American pilgrims so that they can extend their Camino experience. So, am I done? Perfecto. Thank you. Gracias. Thank you. Continuamos. Vamos ahora con... vamos muy bien de tiempo, ¿eh? El tiempo es muy importante, es el factor número uno. Es el turno ahora de Alberto Cacharrón, que lo tenéis ahí en la esquina. Resumo rápidamente su biografía. Él es diplomado en magisterio y trabajó en banca, ahora está prejubilado y como consecuencia de su prejubilación, no sé si antes, ahora es deportista, aventurero, escritor, en fin, tiene una nueva vida. Entonces, un poco de eso nos va a hablar. Para resumir, paso ya al tema que nos va a comentar, que es el siguiente: la apertura de rutas santiaguistas en el continente americano. Se trata, explica él en los datos biográficos, se trata de un proyecto que está desarrollando Alberto en colaboración con la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino, o sea, con los organizadores de esto, al que ha bautizado como Proyecto Jacob, que es en lengua hebrea Santiago. Cuando quieras. 10 minutos. Bien. Bueno, me dijeron que hablara lento, pero creo que voy a tener que ir rápido. No, vayas lento. Ya. Bueno, una Los matización. aventureros no van lentos, no van rápidos, si no se enteran. Una matización. Lo de escribir y el deporte y la aventura me viene ya desde hace muchísimos años, ya con 20 años, o sea que tengo 61, llevo 41 años con esto. Bien, antes de empezar, muchísimas gracias a los organizadores, a los responsables del Congreso, porque lo habéis hecho extraordinariamente, y me vais a permitir que le dé las gracias especialmente a Quintas por el cariño que siempre me transmite y esa amistad que tenemos, que es muy bonita. Y, por supuesto, también mi agradecimiento a la Federación, especialmente a su presidente, a Jorge, y a Joséchu, por haber confiado en mí, por haberme dado su apoyo siempre, incondicional. Y, bueno, desde aquí le doy las gracias y eso, mi agradecimiento eterno. Bueno, para poneros un poco en contexto, voy a pasar 2 diapositivas. La primera, bueno, pues creo que todos somos conscientes de que después de 12 siglos, pues los caminos de Santiago han vertebrado prácticamente toda Europa, ahí lo tenemos muy bien plasmado, y paralelamente quiero destacar pues, la existencia de 2 caminos marítimos, el camino del mar Céltico y el camino del mar del Norte, o llamado camino de Vestre. Bueno, pues son caminos que nos han conectado, han sido cordones umbilicales a través del mar, que nos han conectado con las Islas Británicas, con Irlanda y con Escandinavia, cuando en el siglo XI se convirtieron al cristianismo, e increíblemente, pues aquel que atacó Galicia, que fue Olaf, pues acabó convertido en santo y peregrinó a Compostela. La otra diapositiva que os quería mostrar, para ponernos en contexto, este es el top 10 de los destinos que han llegado, o sea, de los países que han peregrinado a Compostela. Bueno, pues vemos que el 70% se concentra en Europa, un 2,4% en Asia, concretamente en Corea, y un 5,9% en América del Norte, concretamente en Estados Unidos, y un 1,7% en América del Sur, concretamente en Brasil, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Creo que después de observar estas 2 diapositivas nos queda a todos claro que hay una ruptura inmerecida, una inmerecida ruptura con América, ¿no? Entonces, volviendo a la diapositiva de atrás, digo yo que de la misma manera que en su momento existió y existe un camino que nos conectaba con América, perdón, con Escandinavia y con las Islas Británicas, que con Irlanda, ¿por qué no un camino que nos conecte con América? Bueno, pues ese camino, bajo mi punto de vista, pues no es otro que el camino de ultramar, que bajo el punto de vista de aquellos que vamos a pelear por este proyecto, tiene que convertirse en el cordón umbilical que conecte a América con Santiago de Compostela. Bueno, en relación a las peregrinaciones desde América, pues quiero poner en valor que en el año 2015 ya la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago se metió en este proyecto.
ahí tenemos esa primera peregrinación en colaboración con el buque oceanográfico Biospérides, que desde la isla de Excepción en la Antártida hacen el recorrido marítimo hasta España, y luego hacen una peregrinación, los científicos, los militares y algunos miembros de la asociación, desde Pontevedra hasta Santiago. Surge ahí el llamado Camino Blanco, ¿no? El llamado Camino Blanco, que es el sustento de este bonito proyecto. Bueno, a consecuencia de esto, pues en el año 2020, pues que os habla, pues no sé si tuvo la osadía o la cura de pretender hacer este camino en bicicleta. Bueno, me avalaban ya 15 caminos en bicicleta y diferentes expediciones por Islandia, bueno, etcétera, etcétera, en bicicleta, y consideré que sí, que me veía capacitado para hacer esta aventura. Empezar en Ushuaia, subir por toda la ruta 3 hasta Montevideo y luego pasar en barco hasta Lisboa y desde allá a Santiago. Bueno, pues fueron 2 años de preparación, y el 20 de enero del año 2022, pues allá me presenté en Ushuaia con la colaboración del buque Biospérides, que me llevó gentilmente la bicicleta hasta allí, con la colaboración de la Xunta, como siempre, dispuestos a echar una mano en estos proyectos, e incluso con la colaboración de una empresa orensana, con Coren, que también me echaron una mano, a los que estoy súper agradecido. Y bueno, pues allí me marché. Pues, ¿qué pasó? Bueno, pues lo que pasa muchas veces en la aventura y en el deporte, que después de 2 años de preparación, increíblemente, cuando llevaba cumplidos los primeros 90 kilómetros y había atravesado los Andes con nieve, pues lo que no esperaba, pues un camión me tiró, me rompí la muñeca y gracias a Dios el camión que venía detrás no me llevó por delante y pude regresar, pero ahí se fue de mi sueño, como solemos decir aquí en Orense, al carajo, y bueno, fastidiado. Pero el deporte es así, la aventura es así, hay que tomarla así, y bueno, pues animado estoy a rematarla, como no va a ser de otra manera, ¿no? Bueno, el caso es que ese fue el remate de nuestra aventura. Pero, ¿qué pasa? No hubo fracaso. Bajo mi punto de vista, hubo decepción. En principio, yo fui el primer decepcionado, y me dolía quizá más por la gente que confió en mí, por Joséchu, por toda esta gente que había puesto todas sus esperanzas en mí. El proyecto era muy difícil, pero era viable, y bueno, pues la decepción fue grande. Pero con el paso de los días nos fuimos dando cuenta de que no había sido un fracaso, todo lo contrario, fue un gran éxito. ¿Y por qué fue un gran éxito? Fue un gran éxito porque tuvimos la gran suerte de contar con una periodista argentina, Patricia Ortiz, que se enganchó con el proyecto, le hizo un seguimiento y nos apoyó periodísticamente. Bueno, el caso es que salieron 63 noticias en 43 medios de comunicación de España, Argentina, etcétera, etcétera. O sea, el éxito publicitario fue tremendo. ¿Qué conllevó eso? Pues eso conllevó que de repente, pues aquella gente que no estaba enganchada con el Camino de Santiago, pues de repente se enganchara. Ya había gente que estaba trabajando allí. Tenemos a Adriana en Montevideo, que está haciendo una extraordinaria labor, una incansable peleadora del Camino de Santiago. Tenemos a Rosana en Argentina, que también está haciendo una extraordinaria labor, pero necesitábamos llevar ese espíritu al resto del continente americano. ¿Se consiguió? Sí. De repente, plazas como San Julián, plazas como Viena, etcétera, etcétera, empiezan a llamar, se empiezan a sumar al proyecto, empiezan a preguntar qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que asociar, etcétera, etcétera. El espíritu jacobeo empieza a germinar en América, empieza a germinar en Argentina de una manera bastante amplia, ¿no? Bueno, increíblemente, al poco tiempo, hasta contamos con la primera travesía a vela desde Argentina. Un velero, un pequeño velero, el Pecut, fue capaz de venir desde Argentina hasta Santiago, llegó sin ningún percance y se completa la primera peregrinación marítima hasta Compostela. Bueno, creo que lo estáis viendo todos, que sin duda fue un éxito. Bueno, pues desde ese momento, pues una serie de gente, unos poquitos visionarios, como suele pasar siempre en estos proyectos que empiezan con 4 locos, entre los que me encuentro yo, pues decidimos que esto que había que pelearlo. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues elaboramos un proyecto que se llama, lo bautizamos como Proyecto Jacob, en donde pensamos que hay que trasladar el espíritu jacobeo a toda Sudamérica, porque hay mucha afición al Camino de Santiago, etcétera, etcétera,
Y eso es el esquema de lo que pretendemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues la intención es que esto despegue el año que viene con una primera fase. Una primera fase en la que queremos actuar en Uruguay, en Argentina y en Chile, desarrollando desde Chile el camino andino, en Argentina el camino blanco, que fue el primero, en Brasil el camino verde, le vamos a llamar, y en Uruguay vamos a desarrollar 3 caminos a los que llamamos los caminos charrúa, camino charrúa del norte, del sur y del oeste, que son los caminos que pretendemos que recojan a toda la gente que llega desde Brasil, Argentina y Chile, para que desde allí den el salto del Atlántico, que gracias a Dios hoy lo podemos hacer de 2 maneras, tanto marítima para los románticos, como pretendía hacer yo, o aérea, para que es mucho más rápida, y que se planten aquí. Bueno, ¿qué queremos hacer para lograr estas 3 cosas? Bueno, lo primero, y esto creo que me viene por deformación profesional, como maestro que soy de formación, bueno, creo que hay que enseñar la historia xacobea, mostrar la historia xacobea. Bueno, yo soy escritor, llevo hasta la fecha 14 publicaciones, estoy ahora con una colección muy bonita le llamo Relatos Históricos Ilustrados. Bueno, lo que quiero hacer está escrita ya, está pendiente de ilustrar. Vamos a sacar esta publicación en colaboración con la Federación. Lo que se trata es de que sea conocida la historia de Santiago de una manera diferente. Son relatos de no más de 30 páginas, orientados de una manera muy didáctica y pedagógica hacia todo tipo de comprensión lectora, o sea, está hecho para cualquier lector, está hecho de una manera muy amena, y lo que he hecho aquí, con mucha meticulosidad y con mucho trabajo, os hablo de 2 años de trabajo, traslado la historia de Santiago maridando lo que es la tradición, lo que nos traslada la tradición, pero añadiendo además el rigor histórico, que no son incompatibles para nada, maridan perfectamente. Y todos tenemos derecho a saber cuál es la verdadera historia de Santiago, que es la que nos cuenta la tradición, pero también la que nos cuenta el rigor histórico. Por ejemplo, todo el mundo tiene que saber que cuando a Santiago se le llama Santiago Matamoros, eso no lo entiende nadie, que a un santo se le llame Santiago Matamoros porque mata a sus semejantes. No se puede entender, más que desde el punto de vista político, porque en aquel momento Alfonso II el Casto necesitaba un icono para la Reconquista. Bueno, dicho esto, no me puedo extender más, lógicamente. Os pido a todos apoyo para este proyecto, yo creo que es bonito, que es viable, y ojalá dentro de muy poquito estemos firmando el plan, como habéis firmado el plan Europa, ¿no? Europa Compostela, pues estar firmando el plan América Compostela. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Y vamos a concluir, insisto, bien de tiempo, con Peter Hesling, que es el presidente de la sociedad, os voy a evitar el nombre en neerlandés, es el presidente, como veis ahí, de la Sociedad de Santiago de los Países Bajos. Es un apasionado peregrino que utiliza la bicicleta, ha realizado el camino desde Holanda o Países Bajos a Santiago. En 2015 lo realizó por primera vez y también ha realizado posteriormente la Vía de la Plata Camino Mozárabe desde Sevilla y el Camino Francés desde Roncesvalles, ida y vuelta, en fin, apuntando datos que él apunta de la Netherlands Genootschap van Sint-Jacob, ahora lo he dicho. Es la única asociación jacobea de los Países Bajos y cuenta con unos 15.000 socios, con unos 15.000 asociados. Y es la más grande del mundo, eso ya lo sabemos todos los que estamos aquí. Se habla a veces de la asociación coreana, pero claro, los coreanos es por registro a través de Internet y no es lo mismo, que anda por 30, 40.000 parece ser. Bueno, pues ellos son la sociedad jacobea más grande del mundo en número de miembros y entre las actividades de la sociedad holandesa, entre otras muchísimas, por ejemplo, a nivel de investigación, son punteros, están entre las 5, 6, 7 asociaciones jacobeas que más han trabajado este tema a lo largo de los años. En fin, sus voluntarios gestionan el albergue de Roncesvalles y en Santiago disponen de un local ya desde hace bastantes años, 7, 8, 10 años por lo menos, de un local donde reciben a los peregrinos de habla holandesa que llegan a Santiago de Compostela. Publican la revista Jacostab, 4 números de esta revista al año, una revista digital mensual y tienen
una página web. Bueno, esto como casi todas las asociaciones o como todas. El tema que va a tratar Peter es el peregrino de nuestro tiempo. Peter. Well, Manuel, thank you very much. It's an honor to be here because I was the first in this conference who took the stage. That was when we talked about Europa Compostela. And I'm the last one, because after me, Manuel will close this. We have a dinner. And tomorrow there will be a closing session. So I was the first and I was the last, so the circle is round. I don't elaborate on my organization because it's too much. And I was invited to do a presentation in the October meeting, the World Meeting in October in Santiago. And then I'll get enough time to talk about the success key of our organization. So I won't tell you about it. But the title of my speech is The Pilgrim of Our Time. And you'll see that some things I'll tell fit exactly in what Ildefonso said earlier this afternoon. I was very happy with that. The pilgrimage to Santiago started 1,000 to 1,500 years ago, and the routes to Santiago are more or less described in the Codex Calixtinus, dated in the 12th century. There were no signposts at that time, and to find their way, pilgrims had to ask the local people how to go to the next village. Pilgrimage was very basic and dangerous. Basic in the sense that pilgrims walked on sandals, used knapsacks for their belongings, and wore drinking cups containing water. Pilgrims using this equipment don't exist anymore. In the last centuries, pilgrims changed. Nowadays, we have roughly two types of pilgrims. Those who want a pilgrimage in the basic way, they say in the old days, and pilgrims using the equipment that are available and make the pilgrimage more comfortable. The first group, the pilgrims of the old days, sleep in donativo albergues, if available, using only basic equipment, live from day to day. Often they look down to the pilgrims that require more comfort. These pilgrims claim that they use the traditional routes and that they are the real pilgrims. I always wonder why they think that. Because they walk on high-tech shoes instead of sandals. They use lightweight backpacks instead of a knapsack. They find their way by following the yellow arrows instead of asking the local people. So, and claiming the use of the original pilgrim routes is rubbish. The most pilgrim routes date from the last century. What I like to say is that the traditional pilgrim does not exist. These pilgrims also use equipment that have been developed in recent years. The second group of pilgrims are those who make use of the most modern equipment and services. Is that a sin? During the last centuries, pilgrims always adapted to the developments of that period. To my opinion, that's how it works. And should we deny this? Or should we accept this? I think we have to accept this. And you see what is happening at arrival in an albergue. The first question you ask is, what is the Wi-Fi code? You also see the development of the services, transportation of luggage, or the use of buses and taxis. If the weather is too bad, the section is too boring, or they have to be at a certain place at a certain date. This has consequences for the economy. That was always the case. Locals made money out of the pilgrims by offering food and drinks
giving them accommodation to sleep and eat, and even by robbing them. If you look into the future and you accept that pilgrims are using modern equipment, some questions come up. About the albergues, I think the two types of albergues, those owned by the communities and municipalities, and those owned by private persons. The albergues owned by private persons offer, generally speaking, more comfort than those owned by the communities. And the availability of double rooms, even with TV and own bathroom, well, I don't need to say more about that. I fear that these developments will change a part of the pilgrim culture. And this change is a fundamental threat to the pilgrim's culture. I think that the traditional donativo albergues might be safe, for example, by offering a very hospitable welcome. We talked about it these days. With volunteers having the right skills to welcome the pilgrims and to make them feel at home. So the crux may be in the quality of the hospitaliers. And the hospital courses, they were mentioned before, are very important to that. The idea is that the pilgrim must feel welcome and safe. And now I use the word safe. I think that we should pay attention to, for example, the fire safety of the albergues, especially the escape routes. The third way of saving the donativo albergues, because that's what I'm talking about, is that they must be well known and that the albergue is most attractive to pilgrims. So using social media such as Facebook, Instagram, TikTok, etc. is absolutely necessary. To me, the idea came up to establish a European qualification system for albergues. Ildefonso talked about that for Galicia, but Galicia is only Galicia, and I'm talking about all albergues along all routes. But this idea is very complex, maybe it's a step too far, but we'll see. Summarizing as a piece of advice to the donativo albergues, have well-trained volunteers and offer the pilgrims a warm welcome in a safe building. And make sure that information channels like Facebook and Instagram are used to attract new pilgrims every day. Pilgrimage will remain, will stay for the coming ages. It will not disappear, but it will change, as it changed in the last centuries. I really hope that the typical pilgrim atmosphere will remain. Most important to the pilgrims is the way, not the end in Santiago or another place. During the pilgrimage, you meet all the pilgrims, you walk together for a few days, you walk alone, and in the evening you meet each other, and the beautiful conversations you have will contribute to your own pilgrimage. My subject of today is the pilgrim of our days. And I elaborated on the albergues, but another aspect is the use of smartphones. I know pilgrims that hate the use of smartphones during the pilgrimage. The smartphone keeps you connected to the other world, and one of the features of the pilgrimage is to get rid of the daily habits in that other world, to live in the pilgrim world. But the smartphone is undeniable present. Some pilgrims switch the smartphone off and use it only in the case of emergency, and that may be a good idea. Others keep the smartphone running all day, and it is used to play music, to find the way with GPS, to watch the weather forecast, to find information about the places you see, to read e-books, to make photos, and to keep in touch with home. It's unthinkable that this trend will discontinue. It goes on, and there are many apps and internet sites such as Gronze and Google Maps that are essential to the modern pilgrim. Even the stamps.
are nowadays virtual available. It makes the life of the pilgrim more comfortable. St. James associations that we all represent should accept these trends and to help pilgrims. We found people in the Netherlands to give courses and to teach others how to use the smartphones. And we developed workshops and one-day courses. Maybe there is a common interest of all associations that we can join hands and to develop apps, because making apps is extremely expensive and very complicated. So if we join together, we can get money to do that together. Now I would like to switch to another aspect, the pilgrims of our time. Certainly those who are still active in the job, they have often lack of time to do the pilgrimage. Pilgrimage requires a lot of time, and most people that are not retired don't have time enough to walk many 100 kilometers of the pilgrimage. Nevertheless, they want to do the pilgrimage. And I see in Europe the rise of alternative pilgrim routes. In our small country, we are a very small country, we have many pilgrim routes. Shorter than to Santiago, most to be done in a few days or maximum 2 weeks. All these pilgrim routes use the concept of the route to Santiago de Compostela. You have to collect stamps in a passport, and some of them have rituals like sending away ceremony and other group activities. In the Netherlands, we have a Camino Academy, and last year we made an inventory of reconnaissance of the pilgrim routes used in several European countries. And that's why I say that you see that many more routes are being developed, and they call it all pilgrim routes. Summarizing, as in centuries in the past, the pilgrim is changing, and I think we have to accept that. We have to adapt our services to these new developments, as we did in the past. The difference with the past is that changes are now going much, much faster. Despite this call for adaptation, we have to embrace the old atmosphere of the pilgrim community, in which we help each other and have spiritual experiences. Thank you for listening to me, and that was the end of the congress. Thank you, Peter. Muchas gracias. Y creo que aquí terminamos, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿verdad? Sí, sí, pero sin preguntas. Vale. Sin preguntas, porque tenemos vida social después también, otro tipo de vida social. Entonces ahora van a entregar la escultura a los participantes. Gracias.